Bueno, antes de empezar, me gustaría saber, ya sea con audio o de repente por mensaje, necesito saber quiénes somos, es decir, para ver el nivel y el lenguaje que vamos a utilizar hablando de este tema, que es RCP en este curso de prevención de riesgos. Como ustedes saben, estas maniobras de resucitación cardiopulmonar se tienen que saber por diferentes profesionales, ¿no? Empezando por los, digamos, profesionales que trabajan en hospitales, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, técnicos, incluso personal de limpieza, vigilantes, administradores. Si trabajan en un centro hospitalario, en una clínica, con mayor razón. Pero RCP no solamente es para el personal de salud, también lo podemos, digamos, aplicar en otros, digamos, centros laborales, por ejemplo, en las minas, en otro tipo de empresas que no tienen nada que ver con la salud, o ser miembro de salud. Entonces, dependiendo de ello, es que también vamos a profundizar de repente en algunas partes y en algunas partes tenemos que hacerlas, explicarlas con un lenguaje sencillo. Entonces necesito saber, por favor, quiénes somos. Rápidamente voy a pasar preguntando, a ver, por ejemplo, y lo voy a ir anotando aquí. Ahí está. Muy bien. Empezamos entonces. Alexei, ¿de qué Hola, profesión profe, ¿me eres? escucha? ¿Qué tal? Buenas noches a Sí, todos los presentes. Muy emocionado por esta clase del día de hoy. Bueno, yo soy bachiller en Ingeniería Química y me desarrollo en el campo de lo que es el manejo, la gestión y manejo de residuos sólidos hospitalarios. muchas gracias, Alexei. Sigamos a ver. Benjamín Lupo. Benjamín Lupo. Si no, en todo caso, podemos escribir también en el chat. A ver, continuemos. Brigitte Apasa. Ahí está. Benjamín es técnico de enfermería. Perfecto. Brigitte. Doctor, menciona la participante que es de ingeniería industrial. Perfecto. Sigamos. Joac Play. Jack Play es un asistente de acá de la organización, doctor. Ya. María del Pilar. María Elena. Buenas noches, no sé si me escuché. Sí, Mi nombre es María Elena, soy técnica de enfermería. Actualmente perfecto, trabajo en lo que son un área de consultorios. perfecto. Gracias. Tania Medalit.
estudiante de Relaciones Industriales. Aide. Buenas noches, doctor. Soy Buenas noches. Aide Pumachara, técnica de enfermería. Técnica de enfermería. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la clase anterior ya habíamos hablado acerca de RCP, habíamos definido, habíamos hablado de la importancia de este tema. Fíjense, tenemos dentro de los asistentes personas que son de salud, ¿no es cierto?, que trabajan en el campo de la salud, pero también tenemos personas que no tienen nada que ver con, digamos, la profesión, pero por su profesión y por el lugar donde se desempeñan, tienen que saber de RCP, tienen que saber de prevención de riesgos, y cuando el riesgo se presenta, tenemos que saber cómo actuar o qué hacer. De eso se trata esta clase de RCP, dentro de todo lo que corresponde, digamos, a la atención de un paciente que puede estar en nuestro trabajo y de pronto le sucede algo y qué podemos hacer con esa persona, primeros auxilios, etc. Hoy día vamos a hablar de RCP. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando se vea la diapositiva. Se observan las diapositivas, doctor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Nosotros trabajamos en salud, en el hospital, en el HNKC, en el Hospital Nacional. Ya es importante hablar de RCP porque tan importante es que todos los años, los 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de tomar conciencia ya ante un paro cardíaco. Es decir, ¿qué hacer para ayudar, para salvar vidas? Muy bien. Siendo no médico, siendo no enfermera, siendo no técnico, ¿puedo ayudar a salvar una vida? Sí. De esto ya habíamos hablado en la clase anterior, rápidamente para las personas que no han participado, lo voy a resumir. En este libro que es la Biblia, el cual hemos tenido oportunidad de estudiarlo en algún momento, ya nos hemos encontrado con este pasaje, y este pasaje justamente nos habla cuando el profeta Eliseo hace exactamente las maniobras de RCP para nuevamente traer a la vida a este niño, ya huérfano. Su mamá, cuando cae y pierde la conciencia, deja de respirar, prácticamente cae muerto, sale como cualquier mamá desesperada y busca al hombre más sabio del pueblo, y en este caso era el profeta Eliseo. Él se queda a solas, actúa como médico desde ese tiempo. Fíjense, cuando un médico o un personal de salud atiende a una persona, entonces se queda a solas. Por eso decimos siempre, ¿no? Vamos a cerrar la puerta, que entre el paciente y lo vamos a atender, porque el familiar, lejos de estresarse y preocuparse, puede ayudar poco y más bien genera más estrés en el ambiente. Por lo tanto, lo mismo hace Eliseo, se queda a solas con el niño y fíjense qué es lo que hace. Se acuesta sobre él y pone la boca sobre su boca, los ojos sobre los ojos del niño, las manos sobre las manos, se tiende sobre él y le da calor. Porque cuando alguien pierde la conciencia, deja de circular la sangre, el corazón no bombea, entra en hipotermia y lo primero que hace es darle calor. Luego, dice, entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces, aquí vemos, está describiendo una maniobra de RCP. Y también habíamos señalado la evolución en el tiempo, qué es lo que se hacía en el pasado cuando una persona perdía la conciencia, ¿no?
En Roma, por ejemplo, agarraban y los latigaban a sus compañeros, algunos despertaban, ¿no? Cuando era una causa recuperable, obviamente podían despertar, como por ejemplo una vasodilatación, una hipotensión ortostática, es decir, se le baja la presión y se cae desmayado. Pero si la causa de la pérdida de la conciencia fuera de repente un infarto de miocardio masivo, por más latigazo, esa persona no iba a despertar si es que no recibía la atención necesaria. Y en ese tiempo prácticamente era imposible determinar esa causa, ¿no? Y algunos los paraban de cabeza, algunos los hacían rodar en estos objetos, los montaban en el caballo, los hacían correr. Y aquí ya cuando estas personas reaccionan, ya tiene sentido lo que se está haciendo, porque el lomo del caballo, y más aún cuando corre, hace como una especie de masaje sobre el pecho del paciente y ayuda, si es que está ahogado, a que salga el agua, ¿no es cierto?, ya por la posición, y en segundo lugar favorece, digamos, la presión sobre el tórax y sobre el corazón para justamente imitar que haya un masaje cardíaco. Muy bien, también habíamos hablado de las guías, las últimas que están actualizadas son las guías del 2021 del Consejo Europeo de Resucitación. Habíamos definido que era un paro cardiorrespiratorio y la analogía con esta imagen, que tiene que ver estos gusanitos que se están moviendo aquí. Cuando hablamos de que hay un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Cuando hablamos que hay un paro cardiorrespiratorio, estamos hablando de que el corazón deja de latir, pero deja de latir no necesariamente quedándose estático, sino que puede estar en movimiento, pero el movimiento no es efectivo. ¿Qué significa eso? De que el corazón no hace boom, 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 no bombea la sangre. El corazón puede estar como temblando y el paciente está en paro. Por eso traigo esta imagen de los gusanitos, porque uno de los tipos de paro, que se llama fibrilación ventricular, hace referencia a que como que fuera un costalito lleno de gusanos y obviamente por fuera vemos de que se está moviendo la bolsita, está temblando. Pero no hay contracción, no hay, digamos, impulso de sangre efectivo. Eso es un tipo de paro, ya, para entenderlo bien. Y como también habíamos definido, reconocemos que una persona está en paro. Fíjense aquí en la imagen. Hay una persona que le está preguntando si se siente bien. ¿Te sientes bien? Señor, señor, ¿te sientes bien? No reacciona, no responde. Lo segundo es que pierde la conciencia, ¿no es cierto? Pierde la conciencia, no responde. Lo segundo es ver que no respira esa persona. No respira. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que no respira? Vemos si expande el pecho del paciente. Antes se hablaba del sentir, es decir, colocábamos el oído en, digamos, en la parte respiratoria del paciente y escuchamos si respira. Ahora lo que hacemos es miramos el tórax, no levante el pecho o incluso puede moverse esa persona. En la actualidad ya eso se ha modificado. Anteriormente, cuando la persona todavía respiraba boqueante, agonizante, así como cuando el pez está fuera del agua, ahogándose, intentando capturar aire, oxígeno, pero está muriendo, ahogándose. Cuando los pacientes están en esa condición, digamos, fatal, ya en la parte agónica, también tienen ese tipo de respiración. Antes se decía, ya todavía se mueve, todavía está respirando, pero en la actualidad eso ya se considera que el paciente está con paro respiratorio. A pesar que está moviéndose, ya se considera que estaría en paro respiratorio. Y lo tercero, que no necesariamente si es que somos personal, no somos personal de salud, es el pulso. El pulso carotídeo, que es facilísimo de encontrar. Ustedes mismos, no siendo médicos, no siendo enfermeros, no siendo técnicos de enfermería, pueden de la manzana a los costados sentir
que les está golpeando. Y es facilísimo sentir porque es un golpe bien fuerte, porque las arterias carótidas son gruesas y está cerca del corazón. Hagan la prueba en este momento. Siéntanse. Entonces, es fácil reconocer que cuando la persona cae al piso, pierde la conciencia, no respira, hacemos esto, y no tiene pulso cardíaco. Entonces decimos, con las tres características, decimos, este paciente está en paro. Así definimos que está en paro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Las maniobras de resucitación cardiopulmonar cerebral. O sea, el famoso RCP, resucitación cardiopulmonar, pero el nombre completo es cardiopulmonar cerebral. ¿Y por qué razón? Porque tiempo es cerebro. Porque si nos demoramos nosotros en brindar las primeras atenciones a ese paciente que está en paro, entonces el cerebro empieza a morir. Y ahorita vamos a recordar en cuánto tiempo el cerebro empieza a morir. También hemos hablado acerca de los ritmos de paro, que son 4. Esto es netamente técnico, esto es netamente, digamos, de manejo hospitalario. Es decir, que hay 4 tipos de ritmo en los cuales el paciente está en paro. ¿Y cómo se sabe eso? Con un monitor o con un desfibrilador cuando lo conecto al paciente. ¿Ya? Eso vamos a hablar más adelante. Y también habíamos mencionado qué es lo que sucede con el paciente cuando está en paro cardiorrespiratorio, qué sucede dentro de su organismo. Entonces, como no circula la sangre, las células, todas las células, básicamente cerebrales y del corazón, que son órganos blancos, como no está circulando sangre llevándole oxígeno, las células todavía tienen reserva de oxígeno. Esa reserva de oxígeno se va agotando. ¿Y para qué sirve el oxígeno? Para que las células cumplan su función. Ejemplo, si la célula cerebral nos mantiene despiertos, en este momento nos mantiene conectados, ustedes al otro lado del monitor escuchándome porque están lúcidos, ¿no es cierto? Y a este lado yo también estoy explicándoles porque mi conexión está normal. Pero, si es que mis células neuronales no reciben oxígeno, ¿qué pasaría conmigo? Pierdo la conciencia porque su función, una de las funciones de las células neuronales es justamente eso. Si la célula del hígado empieza a no recibir oxígeno, igual empieza a fallar su función. Igual a la célula del riñón, igual a la célula del corazón. Y las células del corazón, peor todavía porque empiezan a morirse. Y parte del corazón empieza a morirse, se infarta el corazón. Entonces, en conclusión, mientras más tiempo pasa de que esas células no reciben oxígeno, entonces se van muriendo. ¿Por qué? Porque como el corazón no está bombeando sangre, no está circulando sangre, entonces las células no reciben, con esa sangre llega glucosa, llega agua, llega oxígeno, otro tipo de nutrientes, electrolitos, etcétera, etcétera, para que cada célula cumpla su función. Pero como eso cesó, terminó, entonces las células empiezan a morir. Mientras más tiempo pasa en que le dé las primeras atenciones, imitando, ese es el RCP, imitando lo que el corazón suele hacer, que es bombear sangre. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando hablaba del tiempo, ya, el tiempo es fundamental. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos 2 fotos, ¿no es cierto?, que nos muestran los 2 tipos de RCP. El RCP básico, ¿ya?, que lo podemos hacer en la calle, y aquí vamos a profundizar un poco, y el RCP avanzado que necesariamente se hace en un hospital, ¿Y es evidente la diferencia? Claro que sí, claro que sí. Fíjense, primero vamos a hablar de aquí, el RCP avanzado. ¿Cuántas personas están aquí? Por eso se llama avanzado, porque
se hacen una serie de cosas, se utilizan maquinarias, se utilizan monitores. Fíjense aquí lo que tiene esta persona, son electrodos que están pegados con cables y esos cables van a una pantalla que está en la pared que está registrando qué cosa, el electrocardiograma constantemente del paciente. Y ahí justamente nos vemos que el paciente está en un ritmo de paro, va uno. Dos, el paciente, fíjese, tiene un tubo en la boca y está pegado, está fijado, y alguien está bombeando, ¿ya?, oxígeno con aire para que eso ingrese a los pulmones, y esta persona que está aquí, que es un médico capacitado, ¿ya?, está masajeando el pecho del paciente, imitando lo que el corazón debería hacer. Ya está. Entonces, esta persona va 1, va 2, enfermera 3, enfermera 4, 5, 6, 7. Aquí hay otra persona incluso que está con una jeringota, fíjense, le está pasando medicamento. ¿Qué medicamento será? Aquí hay otra enfermera pasándole por una jeringuita. Acá probablemente será adrenalina, que es parte del manejo del RCP. Fíjense aquí, le han puesto un tubo y está drenando por ese tubo sangre. Probablemente esta persona ha tenido un accidente, ¿no? O de repente una lesión punzocortante, o de repente un traumatismo. Total que hemos tenido que colocarle este tubo porque si no, esta persona no va a salir del paro, porque el pulmón puede estar encarcelado en sangre o puede estar encarcelado en aire. Eso se llama hemotórax o neumotórax. Entonces hay que liberar ya sea esa sangre o sea aire producto de un traumatismo, un choque, un accidente de tránsito, se cayó de las gradas, etc. Y entonces se tiene que liberar eso, porque si no, por más RCP adecuado que le demos, si no liberamos las causas que provocan el paro, sale del paro, entra en paro. Sale del paro, entra en paro. ¿Cómo se llama este tipo de RCP en el cual utilizamos tecnología, desfibrilador, bombas de infusión, incluso la camilla, que es especial para este tipo de maniobras? RCP avanzado. ¿Y cuánto tiempo tenemos para empezar este RCP avanzado para que las células no se mueran? 8 minutos. Muy bien, nos vamos ahora a la calle. En la calle, nosotros, ustedes y nosotros, si nos encontráramos en una situación de estas, en que el paciente, repito, 3 condiciones: cae al piso, pierde la conciencia; 2, deja de respirar o respira pésimo, como he descrito; y 3, no tiene pulso, está en paro. Y empiezo a hacer masaje cardíaco. Eso es, acá vamos a profundizar, porque eso es lo que nos interesa saber. ¿Y cuánto tiempo tengo para empezar masaje cardíaco, o sea, RCP básico? 4 minutos, porque en 4 minutos las células neuronales empiezan a morir. Por lo tanto, sin oxígeno. Por lo tanto, empiezo RCP básico. Y básico es eso, justamente. Miren, está en una pista, ¿no es cierto?, en la calle. ¿Y qué tiene esta persona? No tiene nada. No tiene monitores, no tiene electrocardiograma, no tiene tensiómetro, no tiene estetoscopio, solo están sus manos. Como puede ser una circunstancia, digamos, en nuestros centros laborales o en la calle. Entonces, esta persona que solo cuenta con sus manos y ahora con el conocimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar masaje cardíaco, como vamos a describir. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos un corazón, ¿no es cierto?, que está con una mancha negra, una mancha oscura. Esa mancha negra, esa mancha oscura es necrosis, se ha infartado ese pedazo de corazón. Justo lo que decía, de repente puede pasar primero que suceda el infarto y luego eso lo lleva a un tipo de arritmia de tipo paro y el paciente entra en paro, y si no hacemos nada por él, esa persona se muere. Versus que esta persona reciba atenciones, primero el diagnóstico, luego reciba las atenciones y puede sobrevivir, incluso con un infarto de miocardio, ¿no? Ya sabemos que el paciente con infarto de miocardio, la característica va a ser agarrarse el pecho y obviamente le va a doler, y duele fuerte.
Y duele tan fuerte, se describe así, que la persona entra en una angustia que su propia cara cambia. Es un dolor diferente, es un dolor del término angor. Y angor viene de fases de angustia, es decir, el paciente se abre el pecho porque nunca sintió ese dolor y siente que se muere. Entonces ese es el famoso angor pectoris, el dolor angustiante porque el paciente tiene la sensación que se muere. Entonces, esto puede suceder primero y eso llevarlo al paro. O que el paciente entre en paro por otras causas no cardíacas y más bien, si es que no recibe atenciones, el corazón empieza a infartarse. ¿Cómo se llaman los eventos que hacemos para atender a un paciente? Se llama la cadena de supervivencia. Y justamente es lo que tenemos que hacer nosotros también. Si estuviéramos, por ejemplo, con otro acompañante y atendemos a una persona en la calle, lo primero que tenemos que hacer es el paso 1, que es reconocer el paro, que idealmente es prevenir, pero a veces no vamos a poder hacer eso en la calle. Sucede, entra en el paro el paciente. Lo que tenemos que hacer es reconocer que está en paro con estas 3 características que ya mencioné. Segundo, una vez que reconozco, tengo que avisar. Es ideal ya que ustedes tengan en sus celulares los números de los bomberos, los números incluso del serenazgo de su municipio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para pedir ayuda en una determinada circunstancia como esta. Muy bien, aviso. Tengo una persona que está en la calle, estoy, digamos, en el Parque Maitacapa, tal, por favor, le voy a dar las primeras atenciones, pero necesito que vengan para llevar a este paciente al hospital, porque creo que está en paro. Y nos ponemos a hacer masaje cardíaco, lo que se llama el RCP de alta calidad. Y ahora voy a describir nuevamente qué significa un RCP de alta calidad. Si estuviéramos en un hospital, lo desfibrilamos, pero como no estamos en un hospital, nos vamos acá abajo, porque fíjense que el orden cambia cuando estamos en un hospital versus cuando estamos en la calle. PSH significa el paro cardíaco extrahospitalario, ¿ya? Y eso es lo que vamos a asumir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comunicar, y lo segundo es a dar masaje cardíaco, que es lo que voy a explicar ahorita cómo. Si es que tuviéramos desfibrilador, pero doctor, no acaba de decir que si estamos en la calle, ¿qué desfibrilador voy a desfibrilar? Debo decirles que ahora en algunos centros está recomendado, en algunos centros, instituciones que, digamos, hay hartas personas, esas instituciones están obligadas a proveer de desfibriladores automáticos externos, que son unos aparatitos que son fácilmente de utilizar, que les voy a mostrar ahorita, y que pueden ayudarnos a salvar la vida. Por eso están descritos como RCP incluso básico, estas maquinitas. En los aeropuertos hay, por ejemplo, ustedes son observadores en cada cierta esquina en un vidrio, así como cuando está la manguera para romper, para apagar el incendio, o el extintor, igualito están estas maquinitas, ¿ya? Que son los desfibriladores automáticos externos. Si no hay, ni modo, seguimos dando masaje. Y lo otro es que llega la ambulancia, llegan los bomberos, llega el serenazgo y lo llevamos al paciente al hospital. Pero en ningún momento vamos a parar de dar masaje cardíaco, como voy a mostrar una imagen. Y también lo otro ya son los cuidados post-paro y la recuperación del paciente. En estos anillos digamos, del RCP, las maniobras, la cadena de supervivencia, como se llame, ya estos pasos, hay pasos unos más importantes que otros. Y el primer paso, fíjese que está grueso y bien remarcado, es el primer paso, es decir, darnos cuenta de que el paciente está en paro. O sea, no demorarnos, porque si nos demoramos en darnos cuenta que el paciente está en paro, también vamos a empezar con el masaje de forma tarde. Pero aquí debo recomendarles algo. Ya debo recomendarles algo si es que en algún momento vamos a decidir ayudar a alguien que está en paro, en la calle, por ejemplo. O de repente, el producto de un sismo o producto de un accidente de tránsito.
Lo que tenemos que hacer es la seguridad de la escena. Tenemos que ver la seguridad de la escena. ¿Es seguro donde estoy? ¿O es que de repente por el sismo se han roto tubos de agua, se han roto cables eléctricos y por ahí de pronto puedo sufrir un accidente también? En mi entusiasmo de querer hacer algo, voy y digo, me acordé de mi curso de RCP, voy a darle masaje a esta persona. Voy y lo toco y estaba conectado, estaba pasándole electricidad y me electrocuto y termino también en paro. Y ahora, ¿quién viene a hacerme RCP a mí? Siempre que se decide brindar atención, tenemos que ver la seguridad de la escena. Si es que está en la pista, en la calle, igual. Puede ser una zona, una curva cerrada, y me atrevo ahí a hacer masaje. Viene un carro con alta velocidad y ¡boom! También me vuelvo paciente. Eso tenemos que nosotros asegurar. Tanto es así que en un curso que se llama Stop the Bleed, que es, digamos, parar el sangrado, ¿qué se recomienda? Justamente se habla de las 5 Yes. ¿Y cuáles son las 5 Yes? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. O sea, tengo que ver mi seguridad. Porque si estoy en un lugar de riesgo, voy a caer como paciente también. A eso se refiere en RCP la seguridad de la escena. Y luego evalúo esto que ya sé, el paciente está inconsciente, llamo a emergencias, o llamo al serenazgo, o llamo a los bomberos, ¿no es cierto? Reconozco que el paciente está respirando mal, que no tiene pulso. Ahora, con esta maniobra que les he enseñado, que es facilísima, ya ustedes pueden diagnosticar. Se quedan ahí, ¿no es cierto?, unos 5 segundos y no tiene pulso el paciente. A las personas que no son personal de salud se les llama los legos. Ellos no están obligados a diagnosticar si tiene pulso o no. Pierde la conciencia, no respira, empiezo a RCP. ¿Y cómo es el orden del RCP? O mejor dicho, ¿cómo es la secuencia? Cuando nosotros en general evaluamos a un paciente grave, vemos el ABC. Eso siempre es facilísimo de acordarse, el ABC. A de vía aérea, veo que la vía aérea esté libre, que no tenga objetos extraños. Si es un abuelito, por ejemplo, que no tenga, digamos, la prótesis que lo está obstruyendo, que no se ha atorado con algo. Si es un niño, por ejemplo, está jugando con bolitas, se atragantó. Eso es ver la vía aérea si está libre o no. El B es cómo está respirando el paciente. Y el C, en ese orden de atención de un paciente grave, A, B, C, significa la C de circulación. Pero en este caso, cuando hablamos de RCP se invierte el orden y hablamos de CAB, que primero es la circulación, primero son las compresiones torácicas. Tanto es así que si yo me olvido de esto, por ejemplo, y estoy en la calle, ustedes, y van a brindar RCP, basta que hagan compresiones torácicas y con eso, pero sin dejar de hacerlo, lo transportan a un centro médico. Fíjense lo que hace aquí esta persona. Llama, pide ayuda, ¿no es cierto? Deja conectado el teléfono, ¿no? Mientras en altavoz y está diciendo, estoy en tal lugar, estoy empezando, reconocí que una persona perdió la conciencia, no respira, le voy a iniciar el RCP y de paso eso sirve incluso el tiempo en que he empezado el RCP, porque está corriendo el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo he empezado a dar RCP? Y me estoy comunicando. ¿Dónde está? En tal lugar, etcétera, para que venga la ayuda. Pido ayuda y empiezo RCP. Muy bien, ahorita vamos a explicar mejor eso. Esta imagen es clave, porque aquí lo que voy a explicar es qué es lo que conseguimos nosotros cuando hacemos RCP. Cuando nosotros hacemos masaje, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Con qué objetivo hago eso? Y ahora lo vamos a entender. No es masajear por masajear, sino las características que tiene el masaje, que son obligatorias, a eso se llama RCP de alta calidad. Para que sea de alta calidad significa que tengo que cumplir requisitos mínimos, que ahora les voy a explicar, porque si hago lo que vemos en las películas, y ahora quiero que cuando ustedes vean que en las películas hacen algún tipo de masaje, se pongan criticones y observadores, porque
lo que están haciendo no es correcto, obviamente, es película, ¿no? Pero fíjense en eso, porque cuando nosotros hagamos el masaje, ya tenemos que hacerlo de forma adecuada y cumplir esas condiciones, esos requisitos. Tenemos que cumplir esos requisitos para cumplir esta misión. Si no, caso contrario, no vamos a cumplir nuestro objetivo, nuestro cometido. A ver. Primero, nos ubicamos frente al paciente. Idealmente es en el piso. ¿Y por qué en el piso? Porque tiene que ser una superficie dura. Tanto es así que si esto sucediera en un hospital, digamos en el cuarto piso del HNK, sé que está funcionando ginecobstetricia. Y ahí las camas son cómodas, son blanditas, obviamente porque son camas de hospitalización. No son camas duras, como para que nos favorezca hacer RCP. Si hiciéramos este masaje en esas camas blandas que son de esponja o con resortes, no sirve. Condición, tiene que haber una base dura. Cuando sucede allí, los bajamos a los pacientes al piso o les colocamos una tabla debajo de la cama, ¿no es cierto?, para que podamos cumplir con las condiciones del RCP. ¿Para qué sirve que tenga una base dura? Para que cuando yo hunda el pecho del paciente, busque comprimir al corazón y obligarlo a que él lance la sangre que tiene contenida ahí. Porque cuando esta persona pierde la conciencia y su corazón ya no late, pero la sangre que tiene todavía está con oxígeno. Todavía sus células tienen reserva de oxígeno. Esa sangre que está en todo el cuerpo oxigenada, esa sangre es la que yo voy a utilizar, imitando con el masaje de que el corazón estuviera latiendo. Pero para que yo haga eso, tengo que hundir una cantidad adecuada, una longitud. ¿Y cuánto es esa longitud que ya está estudiada ya? Entre 5 a 6 centímetros. Entre 5 a 6 centímetros de profundidad voy a lograr apretarlo al corazón y obligarlo a que bombee la sangre que todavía tiene oxígeno. Que si yo hundo menos de 5 centímetros, ya que justamente eso es lo que vemos en las películas cuando están haciendo la imitación, ¿no? Vemos que están haciendo esto, decimos, no, pues con eso no estás haciendo nada, ¿no? O de repente muy rápido, o de repente muy lento. Entonces ahora vamos a darnos cuenta que hay una velocidad adecuada para hacer eso. Entonces, primer requisito, la base dura. Segundo, que tengo que hundir entre 5 a 6 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si me paso de entusiasmo y hundo 8 centímetros? Demasiado. Está demostrado que si yo hundo más de 6 centímetros voy a causar fractura de costillas. Ahora, con la experiencia que les hablo, ¿alguna vez hemos causado fractura de costillas cuando hemos hecho RCP? Sí. Son en condiciones en las que, por ejemplo, teníamos que reanimar a un viejito que de repente estaba osteoporótico, ¿no es cierto? Y en el primer masaje, crack, le hemos producido una fractura. Eso es inevitable, puede suceder, cumpliendo ese rango de 5 a 6 centímetros. No exagerando, no yéndonos a 8 centímetros. Pero ahí ya son condiciones del paciente. O que de repente tenía una enfermedad que le provoca osteoporosis. Ya que en ese momento lo traen de la calle, está en paro, y nosotros no sabemos, por ejemplo, que tenía mieloma múltiple, que es una enfermedad que causa, digamos, que los huesos se vuelvan como madera apolillada. Ya está, para entenderlo. Entonces, a la primera, crack, vamos a ver, inevitablemente, ya está. Pero si nosotros hacemos en este rango, vamos a evitar eso. Ya escapa de nosotros esas otras condiciones. Muy bien, ya estoy hundiendo esa cantidad para lograr comprimir el corazón. Ahora, ¿a qué velocidad voy? Si hay dos personas, una persona se va a encargar de la parte de la respiración. Y ojo, acá no digo, como antes se decía, respiración boca a boca. Eso ya no existe. Ya no se recomienda. Más aún en tiempo de COVID. Justo a propósito del tiempo de COVID, es que esta recomendación de ir al paciente y darle, ya desapareció.
Se ha reforzado que ya no es necesario hacer eso. Y me quedo solo con masaje. Pero si la otra persona tuviera, si es que tuviera una conexión a oxígeno y una máscara, ¿ya? Entonces lo conecto a la máscara, le pongo oxígeno, lo sello al paciente y empiezo a darle oxígeno. ¿Cómo va a ser la relación? ¿Cómo vamos a hacer nuestro actuar entre los dos? Él va a comprimir 30 veces y esta persona le va a dar 2 insufladas, así con ese aparato que hemos visto en la imagen de la RCP avanzada. Pero si estamos en la calle y no hay eso, olvidémonos y solo dediquémonos al masaje. Entonces, esta persona, si hubieran 2, repito, esta persona le da 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 30. Y cada insuflada, 1 segundo. Repito, no hay alguien a la cabeza o no tengo oxígeno. Entonces, entre los dos vamos a dar masaje y nos vamos a turnar. Eso es lo que vamos a hacer hasta que lleguen los bomberos y traslademos al paciente, o llegue la ambulancia, o llegue el serenazo, o llegue la ayuda, que puede ser otro, digamos, alguien de la calle que nos ayude a transportar. Pero en ningún momento dejo de dar masaje hasta llegar al hospital. Muy bien, entonces, este es el RCP de alta calidad, de 5 a 6 centímetros. Ahora, cuando el paciente está en el hospital y damos el otro tipo de RCP, la velocidad de compresiones es de 100 a 120. Y la persona que está insuflando le da cada 6 segundos la ventilación. De eso no vamos a profundizar mucho porque lo que vamos a profundizar es el RCP básico, lo que haríamos en la calle, porque lo otro ya es manejo especializado en un hospital. A esto me refiero. Fíjense, incluso dentro del hospital, a esta persona lo llevaron a tomografía. Y en tomografía hace paro y ¡boom! Lo traen inmediatamente. Acá atrás hay un técnico que está empujando a la camilla. Y acá adelante está otro personal fijando en la máscara de oxígeno, insuflándole. Y el médico se ha montado encima del paciente y le está dando el masaje sin parar hasta llegar a otra área donde sí lo vamos a atender, donde sí han visto que le van a colocar el tubo, donde sí hay desfibrilador, donde sí hay monitor, etc. Pero en todo el transcurso, esta persona está dando masaje cardíaco. De esta forma. Fíjense cuánto tiene que hundir, incluso aquí en este taller, que es un taller con muñecos, que son más o menos imitando la misma estructura del ser humano, es que se hacen estos talleres que también nosotros hemos tenido que tomar. ¿Dónde coloca las manos? Fácil. Esto se llama horquilla esternal. Reconocemos esto y donde termina el esternón, en la puntita, donde empieza el estómago prácticamente, esto lo partimos en 2. Y en la mitad inferior, ahí coloco las manos entrecruzadas. Les voy a mostrar ahorita en la imagen. ¿Qué es esto? Este es el aparatito que está en los aeropuertos que puede ayudarnos a atender y a salvar una vida. La misma máquina, cuando lo prendemos, nos dice, coloque este parche debajo de la clavícula derecha, coloque este parche detrás de la mamila o de la tetilla o delante de la axila izquierda. Dice dónde colocar. Eso son los electrodos y también es el desfibrilador, digamos. ¿Ya? Y la máquina va a reconocer el ritmo de paro y nos va a decir, presione tal botón y nos va a decir, aléjese del paciente y apriete el otro botón, apriete el botón tal. La máquina reconoce el tipo de ritmo y dice, este ritmo se desfibrila o no se desfibrila. Y acá va otro detalle. También para que lo vean en las películas, paro, pum, el actor principal cae en paro y hay que desfibrilarlo. Y a todos los desfibrilan, incluso cuando el paciente en el monitor vemos que está pi, 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 paro. Y trae la máquina y ¡fa! Lo desfibrila. Ese tipo de paro, que es fácilmente reconocible, que se llama asistolia, no se desfibrila. Y acá la máquina la reconoce.
Y cuando encuentre ese ritmo que es línea, que es asistolia, que no se desfibrila, o sea, no se descarga, le dice, no vamos a desfibrilar, continúe dando masaje. Así dice la máquina. O la máquina dirá, aléjense todos, nadie toque al paciente y apriete tal botón. Y ¡trac! Le hace la descarga solito a la máquina. Entonces, esta máquina ayuda a salvar vidas y después dice, continúe dando masaje. Boom, 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 damos el masaje cardíaco como hemos descrito. Muy bien, ¿qué es lo que no debemos hacer? Perder la paciencia, ¿no? Miren, fíjense, este asistente al curso taller, se le mueve el muñeco, pierde los papeles, y obviamente el tutor, el monitor, le llama la atención. Haciendo que hace muy rápido. Y aquí en este caso, está doblando los codos, 1, 2, está que se sacude, pero no está hundiendo lo que queremos y en el ritmo que queremos. Entonces, no, está perdiendo energía al sacudir acá todo el cuerpo. Debe estar con los brazos estirados y obviamente sí hace palanca con los músculos de su espalda son los que realmente la contracción y la flexión son los que van a provocar justamente el masaje. Los brazos estirados, ¿cierto? Y ahí vamos a conseguir el objetivo que queremos. No se doblan los brazos, no hay que perder energía en movimientos que no corresponden, ¿no? Para brindar un masaje. ¿Dónde colocamos las manos? Nuevamente decimos, aquí donde está palpando está la puntita del esternón, acá está la horquilla, como he mostrado, lo parto en dos ese espacio, y ahí coloco el talón de la mano, si se quiere, y entrecruzo los dedos, y ahí voy a hundir 5 a 6 centímetros a esa velocidad que he dicho. Ahora, si es que estoy solo, por ejemplo, si es que estoy solo o estoy con otra persona y estoy en la calle y no hay oportunidad, digamos, de oxígeno, porque la ambulancia incluso, ya lo subimos al carro y la ambulancia de los serenazgos no tiene oxígeno, por ejemplo. No tiene la máscara, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Puro masaje hasta llegar al hospital. Entonces, ¿a qué le vamos a dar? ¿Cómo voy a saber yo que le estoy dando una velocidad adecuada cuando es puro este? Me acuerdo de la canción Marching Imperial